Bienvenidos a una edición más de Diálogo CGTN en español. En esta oportunidad vamos a hablar de la gobernanza a nivel global. ¿Qué pasa con los mecanismos de integración de la región, como puede ser la CELAC o el Mercosur? ¿Y qué pasa también con los proyectos de China como la Ruta de la Seda? Pero para hablar de todo esto en profundidad, estamos hoy con especialistas, con académicos, y le damos la bienvenida a René Ramírez Gallegos. Él es ex ministro de Planificación de Ecuador entre el 2007 y 2017. ¿Cómo estás, René? Muchas gracias por haber venido hoy. Es un honor estar aquí, estimada Leticia. Muchas gracias. Y continuamos con Guillermo Usandi Varas. Él es presidente de la Fundación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, Fundalat. Muchas gracias también, Guillermo, por estar hoy presente. Muchas gracias por la invitación. Y continuamos con Malvina Privitera. Ella es economista del Consejo de Sinólogos Latinoamericanos. ¿Cómo estás, Malvina? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y por último presentamos también a Gabriel Merino. Él es investigador del CONICET y también forma parte del grupo de trabajo de China y el mapa del poder mundial. Y de esta manera ya damos inicio a esta edición. Preguntarles primero qué pasa con el déficit. Planteamos la gobernanza a nivel mundial. ¿Hay un déficit de paz? ¿Hay un déficit de confianza? ¿Cómo lo analizan desde ese lado? Te doy la palabra, René. Desde una perspectiva histórica, nosotros podemos ver que estamos dentro de los ciclos largos económicos, un momento de declive, de recesión. Dentro de los ciclos cortos también estamos en recesión, pero a su vez estamos en un momento de crisis hegemónica, ¿no? Quizás comparado con el momento de lo que fue 1930 o el periodo de entreguerras, donde hubo realmente un proceso muy complicado de recesión económica en los 30, y ahí había un proceso de salida de un hegemón y de entrada de otro hegemón. Yo creo que estamos en un momento similar, con un adicional que podemos hablar que actualmente vivimos una crisis de civilización. No hay un problema estructural porque ya no alcanza con el crecimiento, porque el planeta tiene límites y la democracia liberal también empieza a flaquear. Entonces, eso lleva a que en este momento de crisis total, ¿no?, que no viene aparejado de una nueva revolución tecnológica, empiece a caer en declive lo que ha sido el imperio de Estados Unidos, por decirlo así de una manera, y que empiece a surgir nuevos hegemones alrededor de China, ¿no? Es necesario reconstruir un nuevo orden mundial con una nueva institucionalidad, y ahí obviamente China juega un liderazgo importante, con un problema para América Latina, ¿no? Que América Latina tuvo un primer momento en los 2000 que se intentó crear una integración latinoamericana, ¿no? Y yo creo que acá tenemos que tener desde América Latina el horizonte claro. La mirada estrategia de integración de América Latina es con América Latina, ¿no? Para poder después, a partir de ahí, entrar en la multipolaridad, ¿no? Y estamos cometiendo, desde mi punto de vista, un error fundamental, que no fue darle prioridad a esa integración de América Latina, ¿no? Y lamentablemente con un momento en los cuales entra en conflicto gobiernos de izquierda y derecha, ¿no? Y ya la construcción de organismos que fueron relevantes como UNASUR, la CELAC, entran en declive, y es difícil volver a recuperar por su forma organizacional, que estaba basada en el consenso. Guillermo, bueno, René enumeraba algunas de estas cuestiones. ¿Qué otras manifestaciones concretas pondrías sobre la mesa de este déficit que se habla de gobernanza, de desarrollo? Como primera medida, estamos, y ahí tomo un poco lo que dijo René, estamos ya en la segunda década, transitando la segunda década del siglo XXI, con un mundo en crisis, con transiciones de poder, con transiciones de hegemones, y también ahí América Latina no está exento de esto en términos regional, ha perdido dinamismo en sus procesos de integración, quizás ha perdido también la posibilidad de articular una voz común en los foros internacionales, le está costando mucho eso, y también si de alguna manera hacemos un recorte en los países, podemos decir que hay niveles bajos de confianza en los gobiernos, en los partidos políticos, ahora sobre todo también en el Poder Judicial. También encontramos este siglo XXI o este siglo XXI en crisis
con guerras en cuotas. Es así que se van dando estos traspasos de poder y estas crisis hacia adentro de lo que son los procesos de integración que hemos sabido construir al principio del segundo siglo, y también, de alguna manera, con desafíos por delante para lograr una nueva arquitectura financiera que surja y emerja desde América Latina y que de alguna manera nos permita tener un desarrollo sostenible y con justicia social. Malvina, ¿coincidís con este panorama que nos dan acá René y Guillermo? Tomando un poco lo que decía acá el compañero en relación a la fuerza que pueden tener los nuevos mecanismos, como por ejemplo el foro China-CELAC, me parece interesante que justamente hace poquito se cumplió una década de este foro, y en particular la presencia de presidentes como Lula, como Boric y Petro, ¿no? Teniendo un protagonismo en ese foro, sosteniendo la importancia también del multilateralismo en respeto de los pueblos, ¿no? O sea, la cooperación, pero respetando la soberanía que nos permita poder tener plena decisión sobre lo que es el modelo de desarrollo nacional. Pensando también en el tema de Mercosur, la última década es una década que nuestra región no creció. Y eso también es resultado de esos déficits de la gobernanza global. Tenemos un gran déficit y una gran limitación para la capacidad para crecer. Una región completamente desigual, porque si bien podemos hablar en términos agregados, también es cierto que lo que sucede en Caribe es muy distinto a lo que sucede en Sudamérica. Gabriel, ¿qué sumarías a lo que ya enumeraron de los déficits de gobernanza global? Hay otros modelos de desarrollo surgiendo. El caso de China es paradigmático en eso. Entonces también ahí la región tiene para pensar, bueno, cuál es su modelo de desarrollo y cómo desde ahí construir su propia multilateralidad, su propia gobernanza regional, desde lo cual proyectarse a nivel global. René, en este contexto planteabas al principio, sobre todo lo que tiene que ver con los mecanismos de integración y sobre todo como con tu trayectoria como ex ministro, ¿cuáles dirías que son los déficits más estructurales en los mecanismos que decía de integración, como puede ser la CELAC o incluso el Mercosur? El primer tema tiene que ver con un tema de la propia ingeniería que se creó dentro de estos organismos, ¿no? Y me refería a que es un impedimento esa arquitectura, porque generalmente es una arquitectura ligada a lo consenso, ¿no? Me acuerdo claramente, pude participar de los debates de creación de la CELAC y de UNASUR, y uno de los debates que nosotros en el caso de Ecuador nos oponíamos era que el consenso va a llevar a un tema de una camisa de fuerza para tomar resoluciones, y efectivamente así fue, ¿no? Porque el momento que cambia la correlación de fuerzas de lo que se llamó la primera ola de gobiernos progresistas, donde había prácticamente un consenso de la necesidad de una integración, y empiezan a llegar los Bolsonaro, los Milei, los Lasso, etcétera, lo que se llamó la restauración conservadora, obviamente ellos se alinean geopolíticamente a Estados Unidos, ¿no? Principalmente a través del bilateralismo. Nosotros llegamos a la independencia, ¿no? Y hubo una independencia política, pero no fue económica. Y la forma de integrarnos fue a través de un colonialismo que dio paso a un capitalismo, y ese capitalismo dio un paso a lo que nosotros somos, un capitalismo dependiente, en donde es un capitalismo del despojo, se realiza afuera, no se realiza adentro. Lo que tenemos son burguesías apátridas, ¿no? Porque cuando uno ve cuánto es el presupuesto de nuestros países en los paraísos fiscales, somos el continente con mayor presupuesto, con mayor depósitos de la banca offshore, alrededor del 30% de todos los demás continentes. Entonces, tranquilamente podríamos tener los recursos para hacer ese gran empujo que se suele llamar a nivel mundial, pero el problema es también interno. Y ahí viene el otro tema, que esas mismas articulaciones en momento de crisis ya no tenemos el flujo, el empujo del boom de commodities que llevaron a tener cierta soberanía para tomar decisiones estructurales, ¿no? Y por ejemplo, algo que fue fundamental y se logró diseñar,
que fue la arquitectura financiera, ¿no? Tener nuestro propio Fondo Monetario Internacional, nuestra propia banca de desarrollo regional en el marco de políticas de integración regional. Pudimos en la presidencia pro tempore, tuve la suerte de plantear la creación del COSUCTI, del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya no existe. Y lo que estamos viendo es que nos articulamos a los BRICS a través de Brasil, principalmente, que no necesariamente está constituyéndose en lo que Rui Mauro Marini llamaba la locomotora de un subimperialismo que podría ser para jalar toda América Latina. Entonces ahí hay un problema que yo le veo muy estructural de cómo nos hemos articulado nosotros estructuralmente con el mundo y cómo no hemos logrado dar la batalla interna para poder superar y poder tener una soberanía mucho más que lleve a otro tipo de desarrollo. Y finalmente, voy a dejar esto planteado, la necesidad de repensarnos en mecanismos de lo que China propone para su país, para China, que es modernidades alternativas, ¿no? Acá en América Latina sí se dieron de esas propuestas, ¿no? Pero lamentablemente que fueron inmediatamente interpeladas cuando retornaron las derechas a nuestros países. Malvina, ¿coincidís con poner el foco, como lo señala René, en lo interno, o al menos uno de los focos en lo que tiene que ver con lo interno, al hablar del déficit en lo que tiene que ver con los organismos de la región? La realidad es que las democracias occidentales tienen justamente grandes deudas, ¿no? Yo mencionaba también la cuestión de la desigualdad en nuestra región. Es decir, ¿de qué libertad podemos estar hablando cuando tenemos pobreza extrema? Digo, y el China, justamente, digo, una de las cuestiones destacables en relación a esto tiene que ver con haber sacado de la pobreza 800 millones de personas, ¿no? Y que forman parte de lo que es la Agenda de Desarrollo 2030. Nosotros estamos muy lejos de esa situación y eso es consecuencia, de nuevo, de las decisiones también internas, ¿no? De estas lógicas internas y de que tiene que ver, como decía René, en relación a, sobre todo, las alianzas de las élites de cada país en nuestra región. Eso es una realidad. Nuestra región, justamente por sus ventajas comparativas en relación a la abundancia de recursos naturales, siempre tiene la reprimarización a la vuelta de la esquina, problematizado desde el lugar en el que, por la manera en la que se decide la política económica, choca contra una idea de desarrollo inclusivo. Porque es cierto que la verdad no está mal aprovechar las ventajas o la competitividad que pueden dar los sectores relacionados a los recursos naturales, ¿no? Porque finalmente cualquier intento por mejorar el modelo de desarrollo finalmente se termina chocando con el balance de pagos. Eso es una realidad y por eso es que después terminamos sometidos a la necesidad del influjo de capitales que terminan tomando la forma de préstamos con el prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, que termina definiendo y sometiendo la política interna, ¿no? Entonces eso también es real. Obviamente que es más sencillo no tener que poner absolutamente un solo peso por industrializar o por esforzarse en ser creativos para de encontrar la manera de poder desarrollarse y es más fácil exportar productos sin valor agregado que generan algunas divisas y ya. Guillermo, hablando de déficit en el desarrollo, ¿qué impacto puede llegar a tener un megaproyecto como es la Ruta de la Seda en la región? Bueno, la Ruta de la Seda, si bien ya tiene algún tipo de impacto porque hay países que se han adherido, Argentina fue el primer país que se adhirió, y de alguna manera hay algunos desarrollos de grandes proyectos chinos en América Latina, como el puerto de Chancay en Perú. La América Latina también ofrece una gran variedad de ecosistemas para poder desarrollar distintos tipos de proyectos estratégicos en los cuales es muy importante la inteligencia en carácter soberano de América Latina de poder aprovechar esta gran iniciativa como la Franja y la Ruta para poder apalancar su desarrollo y poder tener una cooperación de carácter sano, o sea, que sea una cooperación sana y que esta iniciativa de la Franja y la Ruta
de alguna manera en los países latinoamericanos, como puede ser Argentina, en materia de hidroeléctricas, que hay 2 proyectos que están pendientes en el sur que puedan poder apalancarse en este desarrollo, que ya ha habido diálogos estratégicos con China. Brasil ha traído también a colación de lo que es la agenda del desarrollo con China, rutas que por ahí conecten el Atlántico con el Pacífico. En Centroamérica y en el Caribe también se puede aprovechar los beneficios de lo que son los ríos y los grandes vientos para poder hacer desarrollos vinculados a la transición energética. Es decir, si bien América Latina tiene procesos de integración, como en este caso la CELAC, un gran proceso de diálogo político en el cual no interviene Estados Unidos y Canadá, y que pueda darse, como se da hace 10 años, el foro de la CELAC con China, que de alguna manera eso vaya vertebrando también agendas comunes que de alguna manera puedan impactar en la franja y la ruta. Han participado presidentes de la región, han vuelto con cuantiosos números de inversión en proyectos estratégicos, y algunos otros países que quizá prefirieron dejarlo de lado celebraban mayor endeudamiento con los mecanismos tradicionales que tenía Occidente. Es decir, encontramos en la franja y la ruta una oportunidad enorme para poder seguir fortaleciendo el multilateralismo, para seguir fortaleciendo estos diálogos de carácter estratégico que necesita Latinoamérica para apalancar su desarrollo. Gabriel, ¿qué sumarías a lo que está diciendo Guillermo en cuanto a la ruta de la seda, las inversiones de China en la región? China ya es, ¿no?, el taller industrial del mundo. 1/3 de la industria del mundo se produce en China. El PBI industrial de China es equivalente al PBI industrial de Estados Unidos, Alemania y Japón juntos. O sea, lo que serían las viejas 3 locomotoras o núcleos industriales capitalistas. Y en función de eso, a su vez, se está construyendo una arquitectura, una infraestructura mundial, ¿no?, que tiene que ver con también ese centro emergente, configurar otro ordenamiento, otra estructura de la economía mundial, y que tiene la particularidad que cada vez más apunta al sur global. Una iniciativa de la Franja de la Ruta que en principio apuntaba a Eurasia y en articulación con el desarrollo del oeste de China, ahora en los últimos años ha cobrado relevancia central tanto África como América Latina. Y de hecho ya el comercio de China es más importante con los países del sur global que con los del norte global. Hay un cambio cualitativo que me parece importante. China ya no es solo industria, además, es un gran centro tecnológico emergente. Ahí nosotros también tenemos un tema, ¿no?, a trabajar. Dentro de la iniciativa de la Franja de la Ruta está las iniciativas tecnológicas digitales, ¿no? Bueno, ahí nosotros podemos complementarnos. Obviamente tenemos el desafío de que un conjunto de iniciativas van a ser bloqueadas, va a haber muchas presiones de Washington. Bueno, lo era con el tema Huawei, por ejemplo, esta gran empresa china, ¿no?, de desarrollo de 5G y otras capacidades en materia de tecnología de la información y la comunicación. Fue trabadas esas inversiones. Eso está. Hay un condimento geopolítico ahí. De hecho, yo siempre cuento una anécdota y con esto cierro, pero que me parece importante para también vincular la iniciativa de la Franja de la Ruta con procesos más largos que mirábamos en la pregunta anterior. Quien primero propone una nueva ruta a la seda es Hillary Clinton en 2011 en Afganistán, con centro en Afganistán. Y tenía pensado desde ahí articular a Eurasia con infraestructuras viniendo de Occidente y sobre todo de Estados Unidos en un Afganistán invadido desde el 2001. Nadie se acuerda de esa iniciativa, pero es importante remarcarla. 2 meses después, 2 años después, no 2 meses, China lanza la iniciativa de la Franja de la Ruta. Hoy contiene más de 150 países. Eso se está mostrando un ciclo, ¿no?, un proceso. El gran tema es para el sur global es cómo lo aprovecha ese ciclo y si tiene estrategia propia para aprovecharlo. Gabriel hablaba de Washington. Preguntarte, René, ¿cómo juega o qué rol juega, por ejemplo, la búsqueda del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Cómo juega la Asociación Transpacífica también? ¿Crees que eso puede generar una menor dependencia de Estados Unidos? Mencionaban también antes al FMI. El problema para mí, una vez más, es un problema de vernos nosotros primero, ¿no? Y en ese marco, sabiendo qué queremos, ver cuál es nuestra estrategia, ya sea a nivel de país o a nivel de continente. Yo creo que cualquier país es inviable sin la integración regional.
Yo creo que están reforzando un patrón de acumulación que es anti-América Latina. En este caso, cuando nosotros vemos que es pro más la reproducción de lo que yo le llamo un modelo primario exportador, pero secundario importador de tecnología y terciario importador de conocimiento, que eso es la muerte de América Latina, ¿no? Malvina, le sumo a lo que decía René, preguntarte por la economía digital y las energías verdes. ¿Cómo crees que pueden llegar a jugar estas dos cuestiones en el desarrollo o en el déficit de desarrollo que vienen planteando en lo que pasa en América Latina y el Caribe? Es un gran desafío también para la región, ¿no? Porque digo, volviendo a la iniciativa de la Franja y la Ruta, justamente para nosotros que podría representar esas oportunidades para dar algún salto en relación al desarrollo, teniendo como base, ¿no?, el tema de las energías verdes, porque nosotros justamente nuestra región tiene una de las mayores cuencas de agua dulce del planeta, tiene el pulmón más grande que es la Amazonia, y eso es algo que nosotros no podemos rifar. Nuestra vinculación histórica con Europa y justamente la competencia con Estados Unidos, porque finalmente nuestras economías y nuestros mercados tienen que ver con una competencia ahí, da como resultado lo que sucede en América Latina, que no crecemos. Entonces, iniciativas, ¿no?, estos proyectos, megaproyectos de cooperación, nos representa una oportunidad en esa senda, ¿no? Y sobre todo pensando en la prosperidad común a base del respeto mutuo y de las ganancias compartidas. Guillermo, Gabriel, bueno, un poco hablábamos de la gobernanza a nivel global. Muchas veces se habla que ante las inversiones o la ruta de la seda de China y demás, Estados Unidos mira a la región en cuanto al avance de China en ese sentido. Y con los cuestionamientos que hacían de los déficits que hay, sobre todo en América Latina y el Caribe, ¿creen que pueden en ese contexto conformarse otros modelos de integración autónomos, ¿no?, que hablabas de soberanía, creo, Gabriel, antes también de que tengan soberanía estos organismos? ¿Cómo lo analizan desde ese lado? Como primera medida, hay diversos proyectos de integración regional que se han ido superponiendo en el transcurso del tiempo y que de alguna manera va llevándonos hacia una fragmentación en su debilitación de los procesos de integración. Ya hemos pasado hace 200 años un proceso de balcanización, ahora estamos en un proceso de fragmentación de nuestros países que no nos permiten tener diálogos en carácter de región o de bloque continental, ¿no es cierto? Creo que sí es interesante poder pensar o un nuevo proceso de integración regional o de alguna manera mirar hacia atrás y fortalecer, robustecer los mecanismos que ya tienen esos procesos de integración y ponerlos aún más operativos. Hay diversas oportunidades para América Latina en este concierto internacional que es de carácter multilateral y que las cuales el tiempo pasa. Es momento quizás de tomar cartas en el asunto. Hay cuestiones que son vectores, en este caso la transición energética, que es un vector para no solamente el desarrollo, sino también para las economías de la región, y que Argentina puede ser protagonista. A mí no me gusta hablar de inserción, sino de protagonismo de la Argentina, o en este caso de América Latina también, con cada una de sus matrices. En algún momento se habló del COSIPLAN, de ese anillo energético, que de alguna manera iba a unir en términos gasíferos a Sudamérica. Eso dio lugar a la UNASUR. O sea, hemos tenido experiencias que en su momento fueron exitosas, que quizás haya que reeditarlas, haya que dar vuelta, mirar a nuestra región. Hay procesos muy interesantes como la CELAC que hablábamos recién, que simplemente, o no sé si la palabra es simplemente, sino que tenemos que tomarnos la tarea de robustecerlo, de buscar esos mecanismos institucionales y que puedan de alguna manera ser esos bloques de desarrollo y de integración que nos permitan dialogar con los otros bloques que se están generando a nivel global. René, preguntarte en este contexto de la administración en Estados Unidos y esta idea de América primero, ¿qué impacto puede tener en la región, sobre todo cuando hablamos de la dependencia o no dependencia? ¿Qué impacto puede llegar a tener a nivel regional? Si es que uno ve desde el 2010 aproximadamente, la globalización no solo está estancada, sino ha disminuido, con una tendencia en la América primero a un proteccionismo, ¿no?,
y a través de sus políticas comerciales arancelarias a buscar una reindustrialización que implica a su vez un impacto para el mundo, no solo para América Latina, ¿no? Y ahí, en cambio, lo que hay que ver es cuál es el papel que juegan los diferentes gobiernos con diferentes ideologías frente a esa estrategia, ¿no? Claramente las derechas de América Latina lo que buscan es seguir en una lógica que ya es inclusive caduca, que es la liberalización económica, cuando otros países, viendo el nuevo escenario mundial, buscan proteccionismo para fortalecer sus industrias, ¿no? Entonces nosotros como América Latina tenemos que pensar en función de qué momento histórico estamos. Malvina, en ese contexto, ¿crees que se puede reconfigurar la región? ¿Puede haber una suerte de desamericanización? La historia nos ha mostrado que justamente en momentos en los que se dan procesos de proteccionismo, el resultado es una contracción de la actividad económica global. Entonces me parece que es interesante también plantear o marcar que justamente a comienzos de este año, uno de los resultados, una de las cuestiones importantes de las dos asambleas en China, marca justamente esto, frente a un contexto de proteccionismo y de guerra arancelaria, como plantea Trump, fortalecer los vínculos de confianza y de cooperación. Me parece que eso es interesante a tener en cuenta. Gabriel, y cuando hablábamos de desamericanización, ¿cómo lo analizas desde ese punto de vista? Sí, bueno, la región tiene una tensión clave y fundamental, estructural, que es esa, qué pasa con el gigante del norte, ¿no? Y particularmente en esta transición de poder, y cuál va a ser esa relación. Nicholas Spigman, uno de los grandes de la geopolítica estadounidense, en uno de sus libros de 1942, de la estrategia estadounidense en la política mundial, dice así textualmente: si los países del ABC, Argentina, Brasil y Chile, de alguna manera se unifican y discuten la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, es decir, en el continente americano, eso debe ser eliminado, eso debe ser cortado si es necesario por la guerra. Entonces, hay una tensión, pero el problema es que si América Latina no tiene un camino autónomo, corre lo que decíamos antes, el riesgo de la periferialización y no ser un polo emergente en este escenario multipolar. Entonces, urge la necesidad de plantear esa contradicción y cómo se resuelve políticamente después esa contradicción. Urge la necesidad, me parece, de plantear, además de lo que dijo René, los mecanismos institucionales y que plantearon tanto Malvina como Guillermo, a mí me parece que hay un problema de la integración que es, tenemos que tener un núcleo material de la integración, es un núcleo económico de la integración, que puede ser lo que se mencionó, un Banco del Sur, pero que tiene que basarse también, ¿cuál es la comunidad del acero y del carbón de Sudamérica? Entonces, no tenés una base material y de hecho te estás integrando porque además te estás desindustrializando y cada vez compartís menos en ese sentido material. Entonces hay un punto muy importante, me parece, para avanzar, que también guarda relación con la industrialización, guarda relación con relacionarte con mayor escala con China y con otros polos. Hoy por hoy vos tenés que pensar en 6 capacidades estratégicas fundamentales que son parte de la transición de poder. Industria y alta tecnología. Como dijo René, nosotros estábamos cada vez peor en eso, cada vez invertimos menos. En tecnología es obvio, en tecnología. El tema de defensa es otro tema. Más para nuestra región, más para un país como el nuestro con conflicto territorial como en Malvinas. El tema de control de recursos naturales. Control soberano de recursos naturales, es clave. Entonces ahí tenés otro punto. Las plataformas de información y comunicación, nosotros tenemos 0 soberanía en eso. O sea, no tenemos ninguna capacidad de desarrollos propios en la materia y todos los polos emergentes, ni que hablar China, pero en menor medida otros, están desarrollando capacidades en la materia. Y la otra cuestión que se vuelve fundamental, que ya se mencionó, finanzas y moneda. Hay que pensar una moneda regional, hay que pensar un banco regional y, por último, fortalecer la cultura y la matriz de pensamiento propio. Una cuestión que tenemos que hacer es, si hoy hay un mundo que se presenta como multicivilizatorio, de múltiples culturas, fortalecer ahí a América Latina con identidad propia y desarrollar una matriz o pensamientos que en línea
con nuestros propios intereses en esta transición de poder. Me quedo con esto último que decías y te agradezco, Gabriel Merino, por haber estado hoy. También Guillermo Usandivaras, muchas gracias por haber estado. René Ramírez Gallegos y también, por supuesto, Malvina Privitera. Así que hablamos hoy en profundidad sobre gobernanza global, el déficit en el desarrollo, en lo que tiene que ver con la confianza, entre otros temas de lo que fue esta nueva edición de Diálogo CGTN en español.